Vamos al libro de Génesis. Antes de comenzar, quisiera comentarles que Emilio estará comenzando una serie de mensajes sobre la familia. Entonces, lógico, esto va dirigido de cierta forma a la familia, pero en especial a ti que eres papá, en especial al varón. Estamos por llegar al Día del Niño. Aunque esto no va dirigido directamente a los niños, implican los niños. Pero sí los implica de cierta forma y va dirigido también de cierta forma a ellos, pero también para nuestros hijos que viven y que aún dependen de nosotros, aunque ya estén grandes. O como se dice ahí vulgarmente, aunque ya se les haya pasado el camión, ¿verdad? Como padres, en este caso papás, no solo somos autoridad, también tenemos la responsabilidad de preparar, de enseñar a nuestros hijos en el trabajo, en la responsabilidad, en la obediencia, en el señorío de Dios sobre nosotros, para que puedan llegar a establecer una familia de acuerdo al plan de Dios. Olvídese de pensar que mi hijo tiene 2 años, 5 años, o que dice, no, es que mi hijo está chiquito. O tampoco piense que mi hijo ya está grande, tiene 18, 20, 25 años, quedado, o sea, algo así. Siempre vamos a ser su padre independientemente de la edad que tengan. Solo que pasamos de la etapa de autoridad primaria a la de consejero. Cuando se van de la casa, claro, para iniciar un matrimonio, siempre tenemos la responsabilidad de preparar, de enseñar, de guiar, de aconsejar, dirigir, escuchar, proyectar a nuestros hijos. Y esa es responsabilidad del papá. Creo que todos entendemos que somos autoridad sobre nuestros hijos y que este es el plan de Dios. Pero la pregunta es, ¿solo somos autoridad? ¿Nos la pasamos solo intentando aplicar autoridad como tal en nuestro hogar, como un conjunto de reglas, restricciones que deben o que no deben de hacer, de lo que está bien y de lo que está mal, o el por qué van a decir los demás y no por lo que hacen nuestros hijos? A propósito, siempre me llama la atención esto. No, mijito, no hagas esto porque se enoja el hermano. No, hijito, no hagas esto porque está mal. No es correcto, eso es. No le eche la culpa a otra gente. Y si el hijo se porta mal es porque usted no lo ha preparado bien, punto. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos. En su mayor parte, ¿verdad? Cuando les conviene, sí, ¿verdad? Lo que nosotros les decimos, aconsejamos o como autoridad les imponemos, van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Eso es lo que van a hacer. Niños desde chiquito ven actitudes del papá y las hacen. Desafortunadamente nuestros hijos aprenden muy rápido lo bueno, porque lo malo, perdón, porque lo bueno está muy escaso. Pero aprenden más rápido lo malo. Ya lo traen integrado, viene por default. Y cuando hacen lo que es, cuando aprenden lo que es malo, saben que cuando estén grandes lo van a hacer al doble. Y cuando le llegamos a enseñar algo bueno, va a menguar, no va a hacer lo mismo.
Hay una cadena, una influencia generacional en nosotros que nos lleva a educar a nuestros hijos de tal manera, y esta influencia es tan poderosa que sin darnos cuenta estamos haciendo lo que nuestros padres hicieron con nosotros, sea correcto o no. No sé si ustedes, pero muchos aplicamos a nuestros hijos lo que nos enseñaron nuestros padres. Y hay veces hasta lo malo. Por lo tanto, debemos de voltear a las escrituras, a la palabra de Dios y a los patrones bíblicos para ver si la manera en que yo estoy educando a mis hijos es correcta o no. ¿Es defectuosa o no? ¿O en qué punto debo de cambiar o modificar mi manera de educar a mi hijo? Y de esta manera podríamos romper con esta influencia general. Si es correcta si es incorrecta e implantar una nueva influencia generacional basada en los patrones bíblicos. La mayoría de los comentarios, en especial sobre los jóvenes, lo bueno que ahorita no están, ¿verdad? Nomás hay 2, 3. Es que los jóvenes hicieron esto, o que los jóvenes no hicieron aquello. Es que los jóvenes siempre señalando sus fallas, sus errores, su conducta, señalándolos, quejándonos, acusándolos y juzgándolos, sin pensar que nosotros pasamos por esa etapa, por decir así, de inmadurez. Incluso muchos nos quedamos en esa etapa de inmadurez, aunque estamos ya grandes, ya viejos, sin hacer el verdadero esfuerzo por hacer algo por ellos. O aunque no sean sus hijos. Vamos a nuestro texto. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 23, lo voy a leer. Como dijo aquel, es que nomás tengo una mano. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para eso ya le había creado un hogar, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Excepto el del burro, pero ese es un chiste, eso no lo voy a contar. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, o sea, Adán. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué interesante que no dice como nosotros decimos ahora, es de sangre de mi sangre. No dijo eso. Pero es otra historia, ¿verdad? Esta será llamada varona, porque del varón salió, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La mayoría de los patrones de enseñanza están establecidos desde Génesis. Y aquí vemos un patrón de cómo Dios prepara las cosas
o está preparando a su hijo Adán, porque en Lucas Adán se le nombra hijo de Dios. Esto que vamos a ver, o sea, en estos versículos, lo vamos a ver desde el punto de vista de la responsabilidad de los padres sobre la preparación de los hijos. El patrón que nos muestra en estos versículos nos revela que tenemos la responsabilidad formativa de transmisión de vida, de comunicación permanente y constante hacia nuestros hijos conforme a este patrón. El título del mensaje ya está ahí: la responsabilidad del padre sobre la preparación de los hijos. O sea, va dirigido directamente a ti, padre de familia. ¿La mujer se escapa? No, pero el responsable es el varón. Y a ti Dios te va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con la familia que Dios te dio a administrar? Porque es de Él y te la dio a administrar a ti. Dios, como nuestro Padre Celestial, ha establecido un patrón de enseñanza para nosotros, de relación, en la relación que con Adán y que Adán debería de tener antes de llegar al matrimonio. Y este es el patrón que debemos usar los padres en la preparación de nuestros hijos. Cuando llegan al matrimonio ya pasan a ser, como lo dice vulgarmente, harina de otro costal. Ya no es nuestra responsabilidad. Claro, siguen siendo nuestros hijos, pero solamente para aconsejar, no para andar metiendo la cuchara. Entonces, este patrón es el que debemos de usar los padres en la preparación de nuestros hijos. La pregunta para nosotros es: ¿estamos formando a nuestros hijos solamente con un conjunto de reglas y obligaciones? ¿O con nuestro propio ejemplo? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Con nuestro ejemplo o nomás puras reglas? No esto, no esto, no esto, aquello. ¿O acaso estamos dejando el proceso de preparación de nuestros hijos en las manos de su mamá? Porque quizás nosotros no tenemos tiempo, es que tengo mucho trabajo. O simplemente no queremos. La creación del hombre no terminó en Génesis 1:27, sino que siguió en el capítulo 2. Y en 5 puntos de preparación moral que describiremos a continuación. Ahí van a aparecer. Número 1, preparación en el trabajo. Lo primero que le da a Dios a Adán es un trabajo. Para que se ocupe en algo. Preparación en guardar. Preparación en obediencia. Preparación en el señorío, en reconocer el señorío de Dios. Pero que también que Él debe tener señorío sobre su carne. Y preparación en igualdad de esencia. ¿Qué es preparación? Este término engloba la enseñanza de valores, en este caso espirituales, normas de conducta y el desarrollo emocional y social. Eso es lo que implica o significa la palabra preparación. La idea central, lo que queremos aprender en esta todavía mañana es lo siguiente: cada padre tenemos la responsabilidad de continuar con este patrón que Dios ya trazó de preparación con nuestros hijos, transmitiéndoselos con nuestro propio ejemplo. Lo voy a repetir.
Cada padre tenemos la responsabilidad de continuar con este patrón de preparación con nuestros hijos, transmitiéndoselos con nuestro propio testimonio, no solamente de palabras. Punto número 1, la preparación en el trabajo. ¿Cómo preparó Adán? Versículo 15, Génesis 2:15. Va a aparecer el versículo ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Número 1, para que lo labrara. Ahora, en este capítulo 2, Dios da a Adán 3 cosas: una historia, un hogar y una ayuda idónea. Eso es el patrón que Dios establece en Adán. Para nosotros, una historia, aquí está, la Biblia. Un hogar, la iglesia local. Una ayuda idónea, el Espíritu Santo. Cualquier problema, cualquier necesidad de nuestra vida se puede resolver con estas 3 cosas: Biblia, iglesia local y Espíritu Santo. A propósito, cuando eran las 16 lecciones, comenzaba con la principal herramienta, que es el Espíritu Santo. Luego la palabra de Dios. Y luego la iglesia local. Ahí está establecido. Ahora, lo primero que hace Dios en la preparación de Adán es darle un trabajo. Que no esté sin hacer nada. Porque nos va a pasar lo que a David: no estaba haciendo nada y cayó. Darle una ocupación, que es labrar, trabajar la tierra. Es un trabajo. Nuestros hijos deben de tener un trabajo, una ocupación, una labor de acuerdo a su edad. Pero deben de tener algo, como limpiar su cuarto, ordenar su cuarto, recoger sus juguetes, lavar el carro. Depende de la edad. Y así hay muchas responsabilidades que pueden tener nuestros hijos, que no estén de ociosos. Entendamos estos. Los hacemos inútiles si no les enseñamos a hacer algo. Sé de grandes empresarios que llegaron a tener empresas prósperas, pero a mi hijito no, mi hijito yo lo mantengo y que no haga nada, mi hijito. Y cuando él muere, los hijos echan a perder la empresa, tan solo por no enseñarlos a trabajar. Por eso digo que los hacemos inútiles si no los enseñamos a hacer algo, a que tengan una ocupación, claro, de acuerdo a su edad. Vamos a ver el ejemplo divino, cómo Dios mismo nos pone el ejemplo. Dios mismo ejemplifica el trabajo en la creación. Él trabajó 6 días y creó e hizo cosas, porque son 2 cosas. Una cosa es crear es sacar algo de la nada, y hacer es crear algo de cosas ya hechas. Y descansa el 7º día. Tampoco es puro trabajo, pero tampoco es pura flojera. Jesús mismo se sujetó a sus padres hasta que comenzó su ministerio. Él estaba sujeto. No viene ese versículo ahí, pero Lucas 2:51 se los voy a leer. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos, o sea, con sus papás, y volvió a Nazaret,
y estaba sujeto a ellos. Dios mismo se sujetó a unos padres terrenales. Ahora, en la cultura judía, tenían que aprender un oficio. Y trabajar. No solamente aprenderlos como los que van a la escuela y nunca salen de la escuela porque les gusta mucho, ¿verdad? Y trabajar para ayudar en el sostenimiento del hogar. La Biblia nos dice que Jesús era un carpintero, hijo de carpintero. Aprendió lo que su papá hacía. Así nosotros debemos aprender de nuestro Padre Celestial. Así es que no tienes excusa, joven. Bueno, no es jóvenes, ¿verdad? Pero uno que otro nomás somos jóvenes. No tienes excusa de decir, es que mi papá no me enseñó, tenemos a nuestro Padre Dios y ya te quisieras acabar esto. En Mateo 13:55 tampoco viene hablando de que Jesús fue un carpintero, tenía un oficio. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Porque tenía más hermanos. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? Lo vuelve a recalcar. Dios nos puso el ejemplo de trabajo para que nosotros aprendiéramos a trabajar. Así nosotros, padres, debemos de preparar a nuestros hijos enseñándoles a trabajar. Que tengan una ocupación, pero poniéndoles nosotros el ejemplo. Es muy bonito mandar, ¿o a ustedes no les gusta? No que me manden, ¿verdad? Pero mandar sí, no me pinto solo, ¿verdad? No, poniéndoles el ejemplo. Ahora, ¿cómo debe ser el ejemplo nuestro? ¿Cómo es nuestro ejemplo en el trabajo, por ejemplo? Porque estamos hablando del trabajo. ¿Somos acaso como los de Tesalónica? Segunda Tesalonicenses 3 del 7 al 12 y se me hace que tampoco viene ese, no, es que se cansó el dedo ahí. Voy a leer el 7 y el 8 nada más. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 al 12, no lo voy a leer todo. Dice el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Habla de imitación en trabajo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Ya te lo está diciendo directamente. El que no trabaja, claro, hay unos que ya trabajamos, ¿verdad? Es vivir desordenadamente. Por eso estamos así, hermanos. Entre vosotros, ni comimos el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Más adelante a los mismos tesalonicenses dice, el que no trabaja, no debemos nosotros andar desordenadamente, sino que debemos de ser buenos trabajadores. Ejemplo en nuestros trabajos. ¿O acaso somos de los trabajadores que tienen este lema? Hacen como que me pagan, entonces hago como que trabajo. O el que no avanza, el que no tranza, no avanza. He oído hasta cristianos decir esto. Deja tú decirlo, hacerlo. Ya decirlo como quiera, hacerlo. ¿Cómo es nuestro ejemplo en nuestro trabajo? Porque ese es el ejemplo que le vamos a poner a nuestros hijos.
Somos de los que llegan al trabajo quejándose como si el trabajo fuese una maldición, renegando del jefe, renegando del trabajo que tienes. El trabajo que tienes es porque Dios te lo dio. Y si reniegas del trabajo que tienes, estás renegando de Dios, punto, no hay de otra. Dios nos dio el trabajo y que es nuestra principal área de ministerio. Nosotros no vivimos para trabajar ni trabajamos para vivir. Es nuestra área de ministerio, nuestra principal área. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos la pasamos gran parte del tiempo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es el medio por lo cual Dios nos bendice económicamente, por el cual nos va a proveer para lo necesario, no para necedades. Es el medio por el cual Dios nos bendice económicamente. Por eso enseñemos a nuestros hijos a ser acomedidos, ayudar en lo que puedan en las labores de la casa. Asígneles un trabajo. No los hagamos inútiles, sino hagámoslos útiles en la familia. Punto número 2. Preparación en guardar. No voy a pasar. Dice Génesis 2:15, la última frase, pero lo voy a leer todo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase, para que lo labrara y lo guardase. Labrar implica trabajo y guardar implica cuidado, administración y responsabilidad. Nuestros hijos deben de tener un trabajo, una labor en casa, pero lo deben de hacer con responsabilidad. No es que mi labor es esta, pero nunca la hago. Pues no es tu labor, no es tu trabajo. Lo haces cada vez que quieres. Y no es cada vez que quieran, deben de administrarlo bien, es decir, guardar de hacerlo bien. Y a la primera. No, mijito, esta es la última vez que te digo que es la última vez que te voy a decir. Sí, se entendió, ¿verdad? Dicen que es la última vez porque siempre están repitiendo que es la última vez. Por eso dice es la última vez que te digo que es la última vez. Eso sí se van a aprender, ¿verdad? Esto les ayudará a ser unos trabajadores buenos y responsables, porque así los estás guardando, así los estás cuidando, así los estás preparando. Dios mismo nos muestra la responsabilidad de administrar, cuidar a nuestros hijos, porque Él así lo hizo con Adán, estableciendo el patrón. Cuando lo puso en el paraíso, en el Edén, y así lo estaba guardando y también enseñándole a cuidar y a guardar. ¿De qué forma cuidamos a nuestros hijos? Aquí está, enseñándoles a hacer algo, a trabajar. Dios mismo nos muestra su cuidado y responsabilidad al crear todas las cosas para nosotros. Para Adán lo puso en un huerto. No, Adán no tenía que soportar un supervisor, un gerente y subgerente, ya subdirector y director. Ahora hay más de esos que trabajadores, ¿verdad? Pero bueno. Dios mismo nos muestra su cuidado y responsabilidad al crear todas las cosas para guardar al hombre y así pudiera tener su alimento. Lo puso ahí todo, nomás estirar la manita y comer. Nomás que por decir así, de 100 de 99 puedes comer, de uno no.
¿Y qué hizo la criatura, verdad? Como nosotros. De ese no, y ahí vas. Como dije, Dios mismo nos muestra su cuidado y responsabilidad al crear todas las cosas para guardar al hombre y así pudiera tener su alimento. Así es lo mismo nosotros para nuestros hijos, para que ellos tengan alimento, agua, luz, etcétera, internet y todo eso. Pedro dice en Primera de Pedro, creo que tampoco está, no está ninguno, no, así están unos. Pedro nos dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Es Primera de Pedro 5:7, es que hay veces que lo digo muy rápido. Primera de Pedro 5:7. Para nosotros la pregunta es, ¿cómo estamos cuidando, administrando a nuestros hijos? ¿Con responsabilidad? ¿Cómo administramos también nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo? ¿Cómo administramos nuestros dones? Claro, esto implica también cómo administramos a nuestros hijos. Pero si no sabes administrar lo demás, a los hijos menos. Estamos preparando a nuestros hijos a ser trabajadores, pero responsables. Trabajadores responsables. Para eso implica que yo tengo que ponerle la muestra. Porque sería injusto, y es lo que muchos hacemos, exigir algo que yo no hago. Y de que los hay, ¿eh? Como dijo aquel, chiste es para encontrarlos. Porque si no los prepara desde chicos, no serán responsables cuando sean grandes. Y por eso la sociedad actualmente está como está. Cada vez va de mal en peor. Ya hasta la delincuencia ha entrado hasta a las escuelas. ¿Han oído que llegan a la secundaria con armas blancas, con pistolas? Punto número 3. Preparación en la obediencia. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová, ahí está, sin nada de interpretación, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y todavía le explica para que no haya con que a Juanita la bolsearon. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Después de que le da la responsabilidad de un trabajo y que lo administre, lo prepara en la obediencia, dándole un mandato. La obediencia es esencial en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida cristiana. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Pero también es esencial en la preparación de nuestros hijos. La Biblia está llena de esto, de obediencia. En Proverbios, por eso en los domingos leemos una parte de Proverbios. El Señor mismo aprendió la obediencia, Él siendo Dios. Claro, la aprendió como hombre. Al estar en un cuerpo de carne como el nuestro, y Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, lo más cruel de aquel entonces. Filipenses 2:8, ese creo que ahora sí es eso. Es que los primeros se me olvidaron. Dice, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo. ¿Saben por qué muchos no obedecemos? Porque no nos queremos humillar. ¿Cómo le voy a obedecer a este? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 5:8 también aparece, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia se aprende, no te cae del cielo. No es que te hago un agujerito en la cabeza y luego lo meto ahí para que, no, se aprende. ¿Y saben cómo se aprende? Como decían antes, a golpe y porrazo. Nosotros padres debemos de aprender obediencia para poder así ser buenos ejemplos para nuestros hijos de obediencia. Y prepararlos para que sean obedientes en todo, principalmente en las cosas de Dios. Porque tiene que ser obedientes en su escuela. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo es nuestra obediencia? ¿Cómo la reflejamos? ¿Obedecemos a Dios en todo o solo en lo que nos conviene? Y hay veces que ni en lo que nos conviene. Obedecemos cuando, en especial estamos hablando de los padres, obedecemos cuando se nos predica, damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nos damos nosotros mismos a la obra de Dios. Obedecemos a nuestro gobierno, a nuestras autoridades, eso estamos transmitiendo. Tan simple y tan sencillo, te paro en tránsito, vas con tu familia, le das ahí un retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora ya no quieren de esos, no quieren de los azules para arriba. Y he oído. Y te están viendo tus hijos, ¿qué creen que van a hacer tus hijos? ¿Cómo es nuestra obediencia? Porque esto a lo mejor ni te das cuenta, pero lo estás transmitiendo a tus hijos. Los niños chiquitos son unas esponjas, hermanos. Yo ya estoy teflonado, pero los hijos chiquitos son unas esponjas. Todo te captan, todo agarran. Punto número 4, preparación en el señorío. Génesis 2, 18 al 20. ¿Ya estamos? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así dijo aquel. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Las hace y luego las trajo a Adán. Otra responsabilidad. Para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia. Implica que está reconociendo el señorío de Dios. Dios hace algo, se lo trae, hace esto y Él lo hace. No como nosotros, ay, ¿por qué? Menos al burro, pues ese nunca entendió. La obediencia es para que reconozcamos el señorío. Después Dios de darle un mandato a Adán, le da una tarea que realice y así pueda aprender el señorío de Dios, pero también el señorío que Él tiene sobre las bestias, sobre los animales. Implica las dos cosas.
Y además, como dije, que demuestre ese señorío sobre los animales. Lucas 6:46, creo que sí aparece, sí aparece. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Directo. ¿No obedeces? ¿Para qué me dices Señor si no obedeces? No, Malaquías lo dice más feo, ¿verdad? Pero cuando no obedecemos a Dios, no estamos reconociendo su señorío y punto. No hay vuelta de hoja. Jesucristo es el Señor de todos. Es nuestro Señor. Perdón, dije mal. Jesucristo es el Señor de todo. Claro, porque no todos lo aceptan. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. No haya nada más arriba de él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tarde que temprano aquellos que no reconocen el señorío tendrán que reconocerles, pero dijo el gringo, too late, demasiado tarde. Pero lo vas a tener que hacer. Pero sorry, se te pasó el camión. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay cosa que no implique esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es nuestro Señor o debe ser nuestro Señor. Y vas a demostrar que es tu Señor cuando lo obedeces. No lo obedeces, nuestro Señor. Es Señor a lo que obedeces. Por eso debemos de enseñar a nuestros hijos que nosotros como padres nos sometemos al señorío de Cristo. Sea hasta claro, de otras iglesias, ¿verdad? No, que los papás, ve, hijo, a la iglesia. Y los mandan como buenos padres, mandan a sus hijos a la iglesia. Y ellos viendo la tele, ¿verdad? Chulada, ¿verdad? Y que ellos deben de hacer lo mismo. Someterme yo para que mis hijos se sometan, poniéndose el ejemplo. Porque Dios así lo ordenó. No hay de otra, o sea, no hay para dónde hacerse. Es una ordenanza, no es una opción. Y así los estamos preparando para que reconozcan el señorío de Dios sobre sus vidas. Y nosotros reconociendo el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Pero si no lo reconoces menos, tus hijos lo van a reconocer. Pero también se pegan las hojas. Debemos de enseñar a nuestros hijos que debemos enseñarlos con nuestro propio ejemplo. Pero también debemos de enseñarlos a que se enseñoríen de su propia carne y no que la carne se enseñoríe de ellos. Es lo que está haciendo, Adán se está enseñoreando de la carne, en este caso los animales. Porque ahí no tiene esposa, ¿quién le va a echar la culpa ahí? Cae hasta que llega la esposa, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Padres, nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. Implica obediencia. Y cada uno sabemos. Como dijo aquel, cada uno sabe lo que pesa el costal que trae cargado. Nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. Nos estamos enseñoreando de nuestra propia carne o aún nos ganan nuestros impulsos carnales. O sea, se enseñorea la carne de nosotros. Tu vida lo dice a gritos.
Dice el adagio, nomás fíjate cómo agarra el taco y vas a saber qué tan tragón es. Así también, nuestras actitudes dicen a gritos si somos obedientes o no. Porque yo puedo decir, no, hombre, yo siento hasta comezón en la espalda porque ya van a salir alas. Pero mi vida dice lo contrario. ¿Y sabe qué? Esto es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Punto número 5 y último. Génesis 21, 2, 21 al 23. Génesis 2, 21 al 23 dice, entonces Jehová hizo caer el sueño profundo sobre Adán. No, pues lo pescó dormido. No, si para eso tenemos excusas de todo tipo, ¿verdad? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer. A propósito, al hombre es creado. El hombre no es hecho, es creado. Y la mujer es hecha. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, salió de mí, somos de la misma carne, somos iguales. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Desde un principio Dios está enseñándonos que ante Él en el matrimonio somos iguales. Nadie es mayor que el otro o mejor que el otro. Ante Dios, en esencia, somos iguales. Tenemos diferente oficio, diferente responsabilidad, pero somos iguales. Como creyentes, igual. Ahorita lo voy a decir porque no está Emilio, ¿verdad? Emilio no es más hijo de Dios que yo, ni yo soy más hijo de Dios que Emilio. Tenemos diferentes responsabilidades. A él le tocó aguantarnos. Yo no tengo esa responsabilidad, dijo Alex. Pero ante Dios somos iguales. Iguales en esencia. Entonces, desde un principio, Dios nos está enseñándonos que ante Él en el matrimonio somos iguales en esencia. Y esto también es para que aprendamos a que no somos más que nadie. Esto es humildad. Que somos iguales en esencia, pero con diferentes responsabilidades y oficios. Eso es lo que es diferente, pero ante Dios somos iguales. Claro, tiene que haber una cabeza, porque no puede haber dos cabezas. Y a eso le tocó a Dios, no a mí ni a ti decidir. Él es el que le estableció. Él puso el patrón desde Adán y Eva. Así lo decidió Dios. Ahora, así como tienes, por decir, el privilegio, padre de familia, también tienes la responsabilidad. ¿Y sabes a quién va a llamar el Dios por tu familia? A ti, padre de familia. Entonces la mujer se lava las manos. No, es la ayuda. Pero el llamado para quién fue ¿quién cae? Eva. ¿Y a quién le mandan a llamar? Al varón. Claro, como buen mexicano, es que la mujer que me diste, o sea, tú tuviste la culpa, Dios, me la diste.
Bien mexicanote, ¿verdad? De ahí aprendimos los mexicanos, ¿verdad? Claro, como dije, tiene que haber solo una cabeza y Dios lo decidió así. Si eso enseñamos a nuestros hijos, no se sentirán superiores a los demás. Y los preparamos para un buen matrimonio de igualdad y de sencillez al saber que no somos más de los que nos rodean. ¿Saben que este fue un problema de Israel? Indiscutiblemente el pueblo de Dios, que escogió Dios. Y eso lo usaron mal, porque veían para abajo a la gente. Y por eso cuando la parábola del buen samaritano, Dios les pone un ejemplo con que para ellos era lo peor. Entonces, si enseñamos esto a nuestros hijos, no tendrán problema, ni se sentirán más que los que lo rodean. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva la hizo a partir de la costilla de Adán, dándole un sentido de igualdad, estableciendo un patrón de igualdad de esencia. Claro, diferentes oficios, diferentes responsabilidades. Y el mismo Adán lo reconoció al decir: es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamó varona. Ahora, no necesariamente el hombre es el logro, por decir así, en la familia. Claro, voy a decir esto de otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. Donde la mujer hasta le grita al varón y el varón, yo casi le echo aquí porque hasta tiembla cuando le hablan. Pero también hay varones que tratan como los pies a sus esposas. Debemos de ser ejemplo a nuestros hijos en la igualdad de esencia, o sea, en sencillez, y que no somos más que los demás, solo tenemos diferentes oficios y responsabilidades. No somos más que nadie, somos iguales en esencia como personas, y que yo no soy más que el otro porque tengo mejor preparación académica. Tampoco eso es. ¿O a poco es más humano el que es un licenciado con el que es un carretonero? ¿Es un mismo ser humano o hay diferencia de ser humano? No. Y no hay diferencia y no debemos de hacer esa diferencia. Claro, uno porque por X eso no tiene justificación, ¿verdad? Pero eso es otra historia, ¿verdad? Por eso debemos enseñar y ser ejemplo a nuestros hijos de que como personas y en el matrimonio, en esencia somos iguales, con diferentes responsabilidades y oficios, porque de la forma en que tú tratas a tu esposa, tus hijos van a tratar a su prójimo, y cuando se casen van a tratar igual a su esposa o viceversa. Cuando la esposa es mandona, ¿saben qué van a hacer? Las hijas van a ser igual. Pero lo malo lo van a hacer al doble. Por eso, ¿cómo tratamos nosotros, varones, a nuestras esposas? ¿Como los tratamos con las patas, como luego se dice? ¿O como al vaso más frágil? Dijo, sí, como el vaso más frágil porque la presión hasta que truene, dijo. No, eso no se trata, porque esos comentarios que dicen cristianos, ¿verdad? Claro, de aquí no, de otras partes. Pero tratarlas con honor, porque
El yo soy yo mismo. La sociedad lo dice, mi media naranja. ¿O no se dice así? ¿Y dos medias naranjas qué es? Una naranja. O sea, hasta la sociedad lo dice. O dos medias naranjas son dos naranjas. Ni en matemáticas cabe eso, ¿verdad? Menos en álgebra, menos en trastornadas de Laplace, dijo aquel. Entonces debemos de enseñar y ser ejemplo a nuestros hijos como matrimonio y como persona. ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa delante de los demás y delante de nuestros hijos? Este es el ejemplo que les estamos dando. Y sin palabras. Por eso actualmente abundan los divorcios, porque no hay el reconocimiento del señorío, de la igualdad de esencia. Nos sentimos superiores y todo es por falta de obediencia y de reconocimiento del señorío de Dios sobre nosotros. No hay otra. Ahí está. Ya olvídate de los del mundo en las iglesias. Conclusión. ¿Entendió usted cuál es la responsabilidad que tiene como padre en cuanto a la preparación de su hijo, de sus hijos? Esto se va a mostrar de aquí adelante. O va a ser peor o va a mejorar. La medida es usted. Dios, aunque sí puede, pero no debe venir y darle una vuelta al pescuecito para que lo haga. La obediencia es voluntaria, no es a fuerza. Como muchas veces nosotros queremos hacer a nuestros hijos, hacerlos a fuerza, no. Debo de ponerle el ejemplo. La preparación de un hijo no termina con la procreación solamente. Más bien comienza. La preparación de un hijo es responsabilidad del padre de familia. A ti te va a llamar Dios a cuentas por tu familia. Entonces la esposa está exenta. No, es la media naranja. Pero la responsabilidad cae sobre el varón. La preparación de un hijo se lleva a cabo por medio del ejemplo, no hacerlos a fuerza. La preparación de un hijo debe estar basada en el patrón bíblico que Dios ya ha establecido y que está desde los primeros capítulos del inicio de la Biblia, que es en Génesis. A propósito, Génesis quiere decir los principios, los comienzos. Entonces la preparación de un hijo debe estar basada en el patrón bíblico que Dios ya ha establecido y no como yo quiera. Ni tampoco a ver cómo sale o ahí se va, no. Ahora la pregunta para nosotros, ¿qué va a hacer usted con esta información? ¿Le va a entrar por aquí, le va a salir por allá? ¿La va a aplicar? Usted es la medida para lo que quiere para sus hijos. Y es con el ejemplo, no es a la fuerza de que lo tienes que hacer.